quería tomar la palabra para dejarte a ti con la presentación. Todos los que están, por lo menos los consultores de Iberoamérica te conocen. Fernando Todd es el hombre que lidera el tema de familias empresarias en México, con el Centro Mexicano de Familias Empresarias. Es el vicepresidente, además, de Familias Empresarias Iberoamericanas, y es, obviamente, aparte de fundador, es un ideólogo, así que yo creo que todos le debemos mucho a Fernando lo que está haciendo, aparte de todo el tema técnico que México ha puesto a disposición de esta organización y que hasta el momento yo creo que vamos extraordinariamente bien, en la puntualidad, que para mí es muy importante, y en los contenidos, que los expositores que hemos tenido el día de hoy han sido extraordinarios. Así que yo te voy a dejar con la exposición y más tarde nos vemos en el cierre en una hora más. Perfecto. Yo me tardaré a lo mejor 40, 45 minutos en mi plática. Dejaré un espacio por si alguien quiere preguntar algo y continuamos con el cierre, mi querido Andrés. Muchísimas gracias. Perfecto. Si me permiten, déjenme compartir mi pantalla. Espero que ahí ya se esté viendo. Se ve bien. No está Perfecto. 100% todavía, ahí sí. Ahí ya empezamos. Ahí sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Quien no me conoce, me ha visto durante el transcurso de esta transmisión el día de hoy. Yo soy Fernando Todd. Yo soy de México. Soy del norte de México, para ser más preciso, un estado que colinda con Estados Unidos. Vivo en una ciudad, se los platico porque más adelante en la plática tomará relevancia. Vivo en un desierto. Mi ciudad es una ciudad nueva, tiene 100 y pico de años de haberse creado. Se creó en función del ferrocarril, porque de pronto nos dimos cuenta que para conectar la Ciudad de México con el norte de México teníamos que poner rieles de tren en medio del desierto, y entonces se hizo un cruce y aquí se empezó a crear una ciudad. Una ciudad que tiene 100 y pico de años. Estamos en la tercera generación de la ciudad. Por eso aquí es complicado encontrar quizá familias o empresas de muchos años, aunque hay alguna que incluso llegó antes de que llegara a la ciudad. Soy abogado, tengo 20 años trabajando como abogado, siempre metido en los temas corporativos, de empresa. Tengo una maestría en Derecho Europeo que hice en la Complutense de Madrid, y siempre he trabajado en empresas mexicanas y extranjeras en sus procesos de institucionalización, tanto como abogado interno como abogado externo. Soy notario público desde el 2009. ¿Sí? Con esta experiencia me di cuenta que las empresas familiares necesitaban trabajar de una manera integral, con una óptica diversa, y entonces fundé un despacho que se llama Heralde, que proviene de la palabra heráldica, que es el escudo de armas que representa cada uno de los apellidos y que guarda la historia de todas nuestras familias, y desde donde trabajamos con estos procesos de institucionalización. Me dedico a negociar protocolos familiares y a implementar sistemas de gobierno corporativo. Yo trabajé en la fundación del Centro Mexicano y actualmente soy director del mismo, del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, y quiero platicarles, antes de entrar a detalle, que en mi familia tenemos una historia. Por ahí de los 80s, a mi abuelo, uno de mis primos, le regaló una vez un reloj de plástico digital, barato, pero tenía una particularidad. Decía Made in China. Estamos hablando de los 80s, hace 30 años. Eso a mi abuelo le sorprendió muchísimo, y entonces a todo el mundo que llegaba con él le enseñaba su reloj y le decía: oye, mira mi reloj, me lo trajeron desde China. Y a todo el mundo les preguntaba: ¿cómo creen que viajó el reloj? ¿Se vendría en barco? ¿Se vino en avión? ¿Llegaría por Veracruz o por Mazatlán? ¿Por qué puerto llegó el reloj que me regalaron en este cumpleaños? Y esta situación a mi abuelo le causó tanta impresión, que a mí lo que me trajo fue la certeza de que el mundo
lo compartíamos, lo teníamos conectado. Y que quizá el mundo a veces te trae una sorpresa, como en este caso un reloj, pero en otras ocasiones te puede traer un bicho, como ahora nos trajo al coronavirus mentado, que nos guardó a todos en nuestra casa y afortunadamente ha tumbado las fronteras de manera digital, porque esta situación también ha traído la posibilidad de estar aquí organizándonos, países y familias de Iberoamérica completa, para platicar acerca de las empresas familiares y platicar acerca de los temas que tenemos en común y cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad. Y ante esto yo quiero preguntarles si de verdad queremos enfrentar la realidad o la queremos crear. Hacia allá es a donde quiero que llevemos nuestra plática, porque pues si bien es cierto nos encontramos con un evento inesperado como el coronavirus, creo que en un futuro tendremos cada vez más eventos similares y vamos a platicar el por qué. Y quiero partir distinguiendo dos teorías que cubren relevancia en estas épocas, porque no sabemos si lo que nos está pasando es un cisne negro o es un rinoceronte gris, ¿sí? Partamos desde ese punto para identificar, bueno, qué es que para quien no haya escuchado estas dos teorías. La teoría del cisne negro la genera el filósofo libanés Nassim Taleb y nos habla que un cisne negro es un suceso o una sorpresa muy grande para el observador, que tiene un gran impacto, tanto económico como social y como político, y que después de su primer registro lo podemos racionalizar y decir, ah, caray, pues si esto ya sabíamos que pasaba, ¿sí? Ya sabíamos que iba a pasar o que podía pasar, pero no nos dimos cuenta, ¿sí? Esto se da un poquito como metáfora de cuando te encuentras un cisne negro en medio de muchos cisnes que generalmente son blancos y tú estás esperando siempre que el cisne sea blanco hasta que te encuentras uno negro, como es el caso, ¿no? Entonces, esta es la teoría del cisne negro, pero yo no estoy muy seguro si el coronavirus es un cisne negro, porque ahora que en retrospectiva valoramos el caso y el escenario, nos damos cuenta que ya incluso en el 2015 Bill Gates nos hablaba en una TED Talk acerca de la posibilidad de que esto pasara. Incluso el coronavirus no es un virus nuevo, ya es un virus que existía durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo cuando hace 6 meses que empezaba esto, todo el mundo compraba un desinfectante y decía, este sirve para el coronavirus. Sí, ya sabíamos que el coronavirus existía, pero quizá no le prestamos importancia. Y entonces, cuando no le prestas importancia a lo que está pasando, es cuando hablamos de un rinoceronte gris, que es otra teoría que publicó Michelle Booker en el 2016, hace poco, en donde habla que los rinocerontes grises son situaciones muy obvias, ¿sí? Que son altamente probables, ¿sí? Pero que aún así las ignoramos. Y entonces, creo que ahorita las empresas familiares y los sistemas y las familias y las personas podemos evaluar si lo que estamos viviendo es un cisne negro, un rinoceronte gris. Y yo quisiera, no por pesimista, sino por previsor, que nos sentáramos hoy un ratito a platicar qué cisnes o qué rinocerontes tenemos en el camino. ¿Qué más viene para acá? Porque nos dice Henry Kissinger, que de historia sabe algo, que la realidad es que el mundo nunca será el mismo después de esta pandemia, ¿sí? Discutir ahora el pasado nada más hace que sea más difícil lo que hay que hacer. Y entonces, ante esto, permítanme que ya me perdí aquí. Ante esto, no nos queda más que empezar a evaluar qué es lo que está pasando en el mundo, que tenemos muchos frentes y cómo los vamos a ir abordando. Por ejemplo, los aspectos geopolíticos, que quizá alguien me dirá, Fernando, venimos a hablar de empresas familiares, de las que están aquí en nuestra comunidad, ¿cómo nos impacta un aspecto geopolítico? Creo que todo esto está
precipitando muchísimos cambios. Más allá de una nueva realidad, vamos a entrar a hablar de una nueva era. Por eso, si se fijan, de manera chistoreta, de mi parte, puse en azul la palabra era en la nueva realidad, porque realmente lo que creo que estamos por vivir es un cambio de era y tenemos que prepararnos para esto. Entonces, si nos damos cuenta, a nivel geopolítico están pasando muchísimas cosas. Desde la situación en el petróleo que afecta a todos nuestros países latinoamericanos, en donde hay una disputa acerca de los precios y de la cantidad de producción y tal. A nivel de las potencias, Estados Unidos y China están en una franca guerra económica que va a tener impactos en Latinoamérica, tanto en el norte, para quienes dependemos de la economía norteamericana, como para el sur, para quienes están más conectados con los chinos. Por ejemplo, la semana pasada me mandaba un artículo un amigo, Arturo González, en donde decía que en China este mes va a haber una reunión del Partido Popular y tienen que decidir muchas cosas. Y una de las cosas que están evaluando es cerrar las fronteras de China. Se oye fuerte, pero China está tratando de ser autosuficiente. Esto no es algo nuevo. Recordemos la Gran Muralla, que fue construida justamente para evitar esos mismos problemas, ¿sí? Para cerrarse al mundo y ser autosuficientes. Eso, ¿cómo nos va a impactar en el resto de países? Es algo que tenemos que empezar a evaluar y considerar en nuestras planeaciones estratégicas. Por eso es que es tan importante. Y están pasando tantas cosas a nivel geopolítico que incluso también hace unos días se celebró en la ONU el 75 aniversario y Angela Merkel hablaba de que era necesario reformar el orden mundial y que Alemania estaba lista para entrar al Consejo de Seguridad con el liderazgo que está ejerciendo en Europa. Y en Norteamérica está pasando que se firma dentro de esta misma pandemia el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que reemplaza al anterior, que era el TLC, y que más que un tratado meramente arancelario, está generando un tratado que va hacia la integración económica de los tres países, ¿sí? Que va a tener una implicación durísima en la legislación mexicana, que tendrá que armonizarse con la americana y la canadiense, porque lo que se intenta hacer es una integración económica regional. Entonces, están pasando muchísimas cosas a nivel geopolítico y no podemos soslayar el tema de la cuarta revolución industrial, que es donde ya estamos totalmente inmersos, en donde habrá cada vez una mayor transformación en las cuestiones económicas, una mayor transformación en la forma en que nos relacionamos y en la forma en que hacemos negocios. Seguramente han escuchado ya muchas veces, porque está ya un poco trillado el tema, que la economía se está moviendo de manera vinculante y de manera colaborativa. Y entonces Uber es una plataforma que es la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene ningún vehículo propio. Lo mismo con Airbnb, que es la mayor cadena hotelera del mundo y no tiene un solo bien inmueble. Y así nos podemos analizar la manera en que se está transformando la economía y vemos que existen cosas cada vez más sorprendentes. Y dentro de estas cosas, otro de los temas que tenemos que tener muy claros es la inminente llegada de la red 5G. Que la red 5G no va a ser como el cambio cuando pasamos de 4G o de 3G, sino que es una transformación muchísimo más profunda, en donde será 10 veces más potente que el Internet como lo conocemos actualmente, y esto permitirá transformar la economía de manera cada vez más rápida y cada vez más disruptiva. Entonces, los cambios a los que nos vamos a enfrentar son fuertes. Todos estos son
quizá rinocerontes grises que tenemos en el camino y que vamos a tener que ir sorteando dentro de nuestro sistema familia y empresa, y se ve complicado, ¿sí? Porque además vamos a tener que aprender a trabajar con diferentes generaciones, ¿sí? Porque todavía convivimos generaciones que vienen de la posguerra, ¿sí? Que vivieron la Gran Depresión, que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tienen otro concepto de lo que es el trabajo, ¿sí? Y son actualmente los fundadores de nuestras empresas. Entonces la comunicación, como bien nos platicaba Mayra hace un momento, se empieza a complicar, porque tenemos ya la generación Z, ¿sí? Que son los nacidos después del 95, en donde son nativos digitales, donde desde que nacieron saben trabajar con internet, donde ya los niños actualmente están estudiando por razón de la pandemia desde sus casas, con computadoras, tienen correo electrónico. Yo mi primer correo electrónico lo tuve en la carrera, ¿sí? Para que nos demos una idea de cómo va a ser diferente la mentalidad. No es una mejor que la otra, pero son diferentes, ¿sí? Y en esa diferencia nos tenemos nosotros que poner a analizar de qué manera lo vamos a empatar y de qué manera vamos a poder engranar lo que le interesa a un boomer, ¿sí? O a un generación X, o a un millennial, o a un generación Z, que cada uno tiene diferentes expectativas de trabajo, diferentes aspiraciones, entienden el trabajo de manera diferente, ¿sí? Y esto además se da en un ambiente de transformación, ¿sí? Empujado, como les decía, por la nueva revolución industrial que estamos viviendo y que, como vemos en esta gráfica, lo interesante es que los cambios son cada vez más cortos, se dan en periodos de tiempo más cortos, ¿sí? La primera revolución industrial se dio a finales de 1700, ¿sí? Y se dio cuando se introdujo las formas de producción mecánicas, ¿sí? Ayudadas por las máquinas de vapor, ¿sí? Después, la segunda revolución industrial se da prácticamente 100 años después, ¿sí? Con la introducción de la energía eléctrica, que es cuando les platicaba que empieza el ferrocarril y todo esto a funcionar y da origen a nuevas ciudades y nuevas realidades. Una tercera revolución industrial que se da con la aparición de las computadoras y de la tecnología de la información, que se da 100 años después, y hoy estamos ya entrando de lleno a la cuarta revolución industrial, que va a trabajar a través de sistemas que van a involucrar cuestiones tecnológicas y cuestiones humanas, ¿sí? Entonces, cada vez el grado de complejidad se da de manera más fuerte y más complicada. Ante este escenario, suena complicado, suena muy retador, los cambios cada vez van a ser más disruptivos, pero yo soy un convencido de que las empresas familiares deben de apelar a su conocimiento transgeneracional, ¿sí? A recordar todas las experiencias que vivieron las generaciones anteriores. Por eso es bien importante que logremos conciliar y sentar en la mesa a las diferentes generaciones de una misma familia para lograr empatar todas estas cuestiones. Al principio de la pandemia empezamos a tener esta serie de reuniones iberoamericanas y nos comentaba Antonio López Triviño de España que las empresas familiares allá estaban empezando a frenar sus procesos de sucesión generacional porque resulta que las generaciones anteriores son las que sabían enfrentar momentos de crisis. Entonces, fue un momento de que, a ver, abuelo, a ver, papá, detente un momento en tus procesos de sucesión, porque tenemos que volver a platicar y tenemos nuevos retos que enfrentar. En lo personal,
tratando de encontrar dentro de mi árbol genealógico algún mensaje o alguna clave que me hayan dejado mis antecesores, me encuentro esta frase que está en el escudo de los Todd, que es Oportet vivere. Esta frase que nos invita a vivir y que nos dice que la vida es una oportunidad, ¿sí? Entonces, me pongo a pensar lo que vivieron ellos, ¿sí? Emigrantes, con crisis, que enfrentaron pandemias igual que nosotros, que enfrentaron la Revolución Mexicana, que enfrentaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y lograron, a pesar de todo, salir adelante y lograron, con todas estas cargas y con todas estas presiones, trascender generacionalmente. Entonces creo que tenemos todos una esperanza y seguramente ustedes en sus casas, investigando un poco la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos, encontrarán que enfrentaron cuestiones sumamente complicadas, otras transformaciones económicas, revoluciones industriales, guerras, pandemias, hambrunas, y lograron salir adelante de alguna u otra manera. Entonces tenemos todos insertos en nuestra carga genética lo que necesitamos para salir adelante. Entonces el escenario es complicado, pero creo que podemos enfrentarlo. Y entonces para mí es una oportunidad estar hoy aquí en el Día de la Empresa Familiar tratando de compartir con ustedes estas ideas. Dice Yuval Harari que los humanos logramos conquistar el mundo por dos cosas, no porque seamos más guapos, no porque seamos más inteligentes, sino porque tenemos una capacidad de trabajar en grandes grupos de manera flexible, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite a los humanos dominar el planeta Tierra e imponernos al resto del reino animal, ¿sí? Y todo esto fue posible gracias a la imaginación, porque el humano logró ubicar en un espectro imaginario, ¿sí?, algún logro común, los objetivos que teníamos que cumplir, o incluso la esperanza de un mejor mañana al momento de que partamos de este mundo. O sea, hay que ponernos a trabajar, hay que seguir estas reglas, y si hacemos todo esto bien, cuando morimos nos vamos a ir al cielo, ¿sí? Entonces, con ese incentivo, logramos los humanos poder conquistar el mundo, ¿sí? Y logramos trabajar en grandes grupos de manera flexible, ¿sí? Pero hoy les pregunto, ¿tenemos vigentes los acuerdos que vivimos en este momento? ¿Siguen siendo esta historia la que nosotros queremos replicar? ¿O cómo vamos a imaginarnos nuestra nueva realidad? ¿Sí? Entonces tenemos que, a partir de este ejercicio, empezar a trabajar, ¿sí?, enfrentando los retos que tenemos, olvidándonos un poquito del pasado, como nos decía Henry Kissinger, y construyendo una nueva historia en el imaginario colectivo, trabajando con las diferentes generaciones, con los diferentes intereses, con los diferentes vínculos emocionales que tenemos. Y quizá es momento de replantearnos nuestro trabajo en el protocolo familiar, ¿sí? Porque es un buen momento para nosotros pensar cómo vamos a trabajar con las siguientes generaciones, ¿sí? Cómo vamos a transformar nuestra empresa, cómo vamos a permitir que lo que hemos construido hasta ahorita, ¿sí?, sea un escalón para las siguientes generaciones, en temas de emprendimientos, en temas de colaboración, en temas de cómo nos vamos a relacionar la familia con la empresa. Entonces es un buen momento de, si ya tenemos un protocolo, revisarlo, y si todavía no lo tenemos, de sentarnos en la mesa y decir, a ver, tenemos muchos rinocerontes grises en el horizonte. Tenemos que sentarnos
y tenemos que platicar cómo los vamos a enfrentar como grupo y como familia. Después de esto tenemos que planear, ¿sí? Una planeación estratégica a mediano plazo, a 4 o 5 años, ¿sí? Que vaya permitiendo a nuestra empresa seguir creciendo y seguir marcando las pautas de cómo vamos a enfrentar este cambio en la economía. Estos cambios que se dan quizá de manera complicados porque hay que pensar en la transformación digital, en la innovación, en cambiar a nuestra empresa de la zona de confort en donde estamos ahorita a una zona en donde podamos enfrentar el reto que tenemos planteado como humanidad, ¿sí? Después de esto vamos a tener que afectar definitivamente la operación de la empresa para mejorarla, para tratar de transformar la operación de nuestra empresa. Y por último, tenemos que empezar a trabajar con el gobierno corporativo. Hemos tenido ya el día de hoy muchas pláticas muy interesantes y hemos ido abordando cada uno de estos temas, ¿sí? Y el tema del gobierno es un tema muy importante porque nos va a dar transparencia, nos va a dar una dirección clara, nos va a dar una guía para aquellos que trabajan en la empresa y para aquellos que no trabajan en la empresa, en donde haya claridad, ¿sí? Porque seguramente serán tiempos también de mucha presión y de mucho estrés familiar, y entonces la transparencia y la limpieza en las cosas que hagamos siempre va a ser muy bien recibida. Y entonces, para imaginarnos una nueva realidad, tenemos que trabajar en estos 4 pasos, ¿sí? Tener acuerdos dentro de la, ¿sí? De cómo nos vamos a relacionar con la empresa y cómo la vamos a proyectar hacia el futuro, analizando las megatendencias, atendiendo a si nuestra empresa será sustentable en el futuro próximo o si está próxima su desaparición por razones de mercado, no por culpa de nadie. Entonces es buen momento para empezar a tomar decisiones en ese sentido. Para esto también necesitamos una planeación que nos vaya guiando y que nos vaya permitiendo apostar canicas en el juego dentro de un marco de seguridad para la familia, ¿sí? Tenemos que ir midiendo estos cambios que están pasando y tenemos que ir supervisando que la planeación se vaya dando. Seguramente después de esto tendremos que, como les decía, ajustar temas de operación, ¿sí? Para después cambiar el modelo de dirección del todista que nos platicaba Gonzalo en la mañana a un tema más abierto, a un tema más de gobierno corporativo, en donde todas las generaciones de la familia estén representadas, los dueños de la empresa se puedan sentar a conocer y a tomar decisiones, porque es el momento de la historia para hacer esto. Yo quiero cerrar esta plática con estas fotos de mi familia que ya no está con nosotros. En México pensamos que nuestros abuelos, la gente que se nos adelanta en el camino, se va a otro plano desde donde nos cuida, desde donde nos mandan mensajes, desde donde nos acompañan. Decimos que los mexicanos no le tenemos miedo a la muerte. No sé qué tanto esto sea cierto.